Buenas, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver todo lo relativo a rango, ordenar datos, filtrar los datos y herramientas de tabla. ¿Correcto? Bueno, comencemos. Aquí tenemos en la pantalla lo que es un rango. Esto es un conjunto de datos, un rango, un conjunto de celdas. Bien, quiero ordenar los datos. Los quiero ordenar por artículo, por región, por precio. ¿Cómo hago? Bueno, una de las maneras de hacerlo es yendo al menú Inicio, Ordenar y Filtrar. Aquí yo puedo ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, los datos. Obviamente que si quiero ordenar por una columna, tengo que seleccionar los datos. También lo que puedo hacer es habilitar el filtro y automáticamente en cada una de las columnas se me va a mostrar una flechita donde ahí yo puedo ordenar los datos. Por ejemplo, quiero ordenar los datos por artículo. Voy a la columna artículo y le digo que ordene de la A a la Z. Ahí me ordenó los datos por artículo. Obviamente que ordena no solamente ordena por esta columna todas las filas, ¿verdad? Luego voy a región, ordenar de la A a la Z. Y ahí tengo por región. En este caso, como veo, me desordenó por artículo. O sea que si yo quiero ordenar por más de una columna, en ese caso lo que voy a tener que hacer es ir a datos, ordenar. Entonces en esta ventana yo le voy a decir a Excel que primero ordene los datos por región, agregar nivel, y luego por artículo. Esto obviamente lo puedo cambiar de la A a la Z, de la Z a la A. En este caso porque son palabras, pero si fueran números, por ejemplo, cantidad, acá me va a decir de menor a mayor, de mayor a menor. O si fuera por fecha, del más antiguo al más reciente. Bien. Tengo región, tengo artículo. Ahí le doy a aceptar y ahora veo que están ordenados primero por región y luego por artículo. Si se fijan van a ver que hay una flechita hacia arriba, o sea ascendente, en cualquiera de las dos columnas. Bien, eso es ordenar los datos. Ahora, ¿qué es filtrar? Filtrar es ver una porción de los datos, ver una parte de los datos que cumplen con el criterio que yo les pido, en este caso a Excel. Por ejemplo, yo solamente quisiera ver los datos de la región Ontario. Entonces voy a la columna región, destildo seleccionar todo y tildo Ontario. Y ahí solamente me muestra los datos que corresponden a ese criterio. Si se fijan, los colores de las filas ahora están en azul. Eso me está indicando que hay columnas que están ocultas porque no cumplen el criterio que yo pedí. Obviamente que también puedo filtrar por más de una columna. Aquí le puedo decir que muestre solamente lápiz. Y ahí hay un solo registro que cumple los dos criterios. Bien. Si quiero quitar el dibujito del embudo, me indica que estas columnas están filtradas. Si quiero sacarle el filtro, me voy a la columna artículo, borrar filtro artículo, me voy a la columna región, borrar filtro de región. Bien. En el caso de la columna B, C y D, los datos son tipo texto, por lo tanto, si yo voy a la columna región, vamos a ver que dice filtros de texto. Es igual a, no es igual, comienza por, termina con, contiene, no contiene. Estas son diferentes opciones, diferentes pautas que yo les puedo fijar al filtro. ¿Tá? Eso es porque los datos son texto. Si los datos son número, va a decir filtros de número. Y acá vemos más opciones. Es igual, no es igual, es mayor, es menor, está entre. También podría haber los 10 mejores. O sea, yo elijo acá y acá vemos que dice superiores o inferiores. También puedo cambiar este número y ahí veo los 5 mejores. ¿Ah? Ya las cantidades, ¿no? Ahí va. O sea, las mayores ventas. Yo esto lo saco, le doy borrar filtro cantidad. Fecha. Y acá vemos que dice filtros de fecha. Entonces tenemos que dice es igual a una fecha, está antes, está después, está entre,
semana que viene, próximo mes, próximo trimestre. Todas las fechas en el periodo, o sea, yo puedo elegir un mes acá, septiembre, y solamente me muestra las fechas que corresponden a ese mes. No importa si las fechas son de diferentes años, solamente me va a mostrar fechas en ese periodo. Bien. Septiembre. Bien, borrar filtro. Si yo, por ejemplo, le doy color a... o están en color varias filas, vamos a ver que además del filtro correspondiente al tipo de dato, dice filtros de color. Esto me va a permitir solamente ver las filas que contengan ese color. Bien. Ahí está. Bueno, le vamos a dar deshacer. Ahí está. Bien. Bueno, eso sería filtros. Esto que tenemos acá, que es un rango, lo vamos a transformar a una tabla. Es importante tener en cuenta que yo, para transformar esto en una tabla, no debe haber ni columnas ni filas vacías. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque si yo esto lo quiero transformar en una tabla, en realidad esto que vemos acá serían 4 tablas. Acá tengo una tabla, aquí tengo otra, aquí abajo otra y aquí otra. ¿Tá? Por lo tanto, no deben haber columnas o filas vacías. Puede haber espacios vacíos, o sea, celdas sin datos, pero no puede haber columnas en el medio que estén vacías. Para transformar este rango en una tabla, me voy a insertar tabla. Bien. Entonces aquí me dice crear tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Importante que si yo dejo el cursor afuera, cuando voy a tabla, ¿tá? O me dice que no encuentra los datos o me selecciona solamente esa celda, ¿no? Por lo tanto, no es necesario seleccionar, solamente con hacer clic adentro del rango alcanza. Bien. En este caso, ¿dónde están los datos? Y tildo, la tabla tiene encabezados, o sea, la fila 1 son los títulos. Aquí le doy a aceptar y ya vemos que al darle a aceptar me cambió la forma, los datos, o sea, el estilo. Ya tiene un fondo esto. ¿Tá? Y se me habilita la herramienta de tablas, menú diseño. ¿Correcto? Entonces voy a empezar a hablar de todas las herramientas que tenemos ahí en las herramientas de tabla. Lo primero que hay que decir es que le puedo poner un nombre a la tabla, ¿verdad? Aquí puedo hacer clic y ponerle de nombre datos, por ejemplo. Ese es el nombre de la tabla. ¿Tá? Bien. Una de las herramientas que se utiliza mucho en una tabla es la de quitar duplicados. O sea, la tabla se va a fijar si hay filas que están repetidas. Pero para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a duplicar, o sea, voy a poner esta fila, la voy a escribir, la voy a copiar y la voy a pegar debajo para que esté repetida. ¿Tá? Copié y pegué una fila debajo. Entonces voy a ir a quitar duplicados. Aquí vamos a ver que debo tildar todas las columnas, o sea, quiero que quite el dato duplicado cuando coinciden todas las columnas. Le doy a aceptar luego. Y aquí lo que vemos es que encontró un valor duplicado y lo quitó. Y se mantienen 21 registros. Si ustedes se fijan, la fila 23 que yo copié el dato ya no está más. ¿Tá? O sea que esta es una herramienta que nos puede servir mucho. Otra herramienta que se utiliza mucho, pero mucho se utiliza cuando es una tabla, es la parte de segmentación. La segmentación es un filtro interactivo. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, por ejemplo, quiero filtrar por región, como hicimos hoy. Le doy a aceptar. Esto lo corro, lo desplazo para el costado de la tabla, ¿sí? Y aquí tengo las 3 regiones que están habilitadas en la tabla. Yo aprieto en Alberta, solamente me muestra los registros que corresponden a ese criterio. Si aprieto en Ontario, los de Ontario. Si aprieto Quebec, los de Quebec. Si yo mantengo apretado el control, voy agregando opciones, ¿verdad? Bien. Y en este botoncito, borrar filtro, me muestra todos. Importante otra cosa, yo puedo filtrar por más de una columna, por ejemplo, por vendedor. Aquí tengo los vendedores y al lado la región.
¿tá? Si yo, por ejemplo, quiero ver Ontario, si ustedes se fijan, automáticamente se modificó en vendedor. Estos vendedores que aparecen más tenue no tienen ventas en Ontario. Si aprieto en Quebec pasa igual. O sea, en Quebec solamente estos 3 vendedores vendieron. Y en Alberta estos 2. ¿Tá? O sea que esto puede resultar muy útil cuando yo estoy planificando un informe o quiero ver de manera interactiva y yo no tengo que ir manualmente, la máquina lo hace. Jones, y aquí tengo las ventas de Jones y me dice que solamente Jones vendió en Quebec. Howard, portalápices Quebec. Andrews, ahí está, bolígrafos Ontario. Thompson, ¿tá? Obviamente que puedo sumar vendedores con el control apretado. Ahí puedo sumar. Bien. Muy bien. Bueno, así que la segmentación se utiliza mucho. Para borrar la segmentación, selecciono y suprimir o botón derecho quitar. Ahí está. Segmentación de datos. Después tengo lo que es las opciones de estilo de tabla. Aquí vamos a ver fila de encabezados. Si quiero que se vea la fila de encabezado o no se vea. ¿Tá? En este caso, este colorcito con el blanco no nos ayuda mucho. Vamos a ponerle, ahí va, ahí sí se nota. Filas con bandas. ¿Qué significa? Filas con bandas es un color, en este caso celeste, blanco, celeste, blanco. ¿Tá? Esto ayuda a la visual de la tabla. O puede ser columnas con bandas. Ya mezclar columnas y filas con bandas no queda muy bien. O es una o es la otra. Primera columna, resalta los datos de la primera columna. O resalta los datos de la última columna. Bien. Bárbaro. Vamos a dejar filas con bandas. Y el botón, digamos, estrella de las tablas es fila de totales. Si ustedes se fijan, se habilitó una nueva fila aquí y automáticamente me da la cuenta, me da la suma. Yo puedo elegir promedio, puedo elegir el máximo, puedo elegir el mínimo. Y en solo esta columna no, en cualquiera. El promedio de los precios, la cantidad promedio o la cantidad máxima, la cantidad de vendedores o ventas que hay, la cuenta. Bien. Excelente, o sea que no tengo que hacer ningún cálculo. Bien. Muy bien. Y miren lo extraordinario de las tablas. Yo pongo, vamos a agregar una nueva columna, pongo ganancia aquí. ¿Tá? Me la agregó a la columna. Y si hago el cálculo, vamos a suponer de que la ganancia es un 10% del total. Puede ser del total o del precio, en este caso es lo mismo. Puedo marcar la celda o escribirla, G2. Es igual G2 por 10%. Miren lo que pasa cuando le doy Enter. Le doy Enter y automáticamente me hace el cálculo para todas. O sea que la tabla tiene de alguna manera más beneficios que un rango. Si yo lo hiciera en un rango, lo tengo que hacer y arrastrar la fórmula o una por una. ¿Tá? Esto es porque agregué una columna, sería lo mismo para la fila. O sea, al ingresar los valores me da el cálculo al costado. Bueno, bien. Y también tengo los estilos. Aquí tengo los estilos de tabla. ¿Tá? Puedo elegir los estilos que ya están o puedo crear un nuevo estilo. Bien, acá tengo estilo oscuro, estilo medio o estilo claro. ¿Tá? Y esto lo puedo transformar, convertir en un rango de vuelta. Ya hice los cálculos, ya agregué, calculé, lo convierto en rango. ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Sí, deseo. ¿Tá? Digamos que ahora esto es un rango de celdas. O sea, si se fijan abajo no tengo la flechita. O sea, quedaron los cálculos que yo le pedí a la tabla. Bien. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en una siguiente clase.